hace algo rarísimo. No sé qué le pasa. Se está locando. Ok. Desde hace 20 episodios no se construía ninguna línea nueva de metro, tampoco había ajustado ninguna línea de bus y el transporte lo había dejado a un lado, menos el tren, que era una de las cosas que sí había ido actualizando para conectar las demás ciudades. Pero esto ahora va a cambiar. Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel y en este episodio vamos a ajustar varias líneas de metro y algunos buses. Creo que va a haber una actualización grande de lo que teníamos de los medios de transporte en la ciudad general, porque me había centrado mucho en la comunicación interregional con los trenes y algunos buses que los comunicaban, pero no tenía ninguna actualización de los medios de transporte que estaban en el downtown. Hay muchas líneas olvidadas, el metro nunca se expandió más y creo que puede haber una oportunidad para comunicar mejor la ciudad del downtown, que es como la más importante donde está todo. Entonces la idea es crear por lo menos dos líneas adicionales que van a expandirse y van a cubrir mucho mejor la ciudad. Entonces, como ya sabemos, hay dos líneas de trenes. Estas líneas recorren toda la zona de norte a sur. Una de ellas llega hasta aquí y conecta toda la parte central hasta llegar al Castaño, que es este pueblo acá, que le da pues como una comunicación a la zona industrial. La segunda línea viene desde la estación central de trenes, donde comunica el downtown del este y va por este distrito industrial hasta el aeropuerto. Creo que esta línea es bien larga y es medio regional, por lo que comunica directamente con el aeropuerto, pero no había una conexión directa entre esta línea de metro con esta zona de la ciudad que es Arrayán. Toda esta zona estaba incomunicada y digamos que la transferencia era más complicada. Obviamente existen las integraciones con el tranvía y los buses, pero podría haber una integración directa. También el centro este estaba incomunicado con esta parte de acá, esta zona industrial y el castaño, y podría haber una posibilidad de atravesar el río por esta parte de acá para llevar el metro y comunicarlo más directamente. Otra de las cosas que quería era que esta estación de trenes tuviera una nueva conexión con una nueva línea que viniera por todos estos suburbios que quedan un poco en la montaña, pero yo creo que con un metro subterráneo podría ser posible y conectarlo a esta zona de acá que no está cubierta por el metro. Entonces sería expandir como lo que ya tenemos y añadir una nueva línea que genere una nueva conexión con nuevas integraciones. Realmente es utilizar lo que ya existe y mejorarlo. Entonces comencemos. La primera que voy a construir es expandir la línea que existe en el Downtown Este con Arrayán. Para eso la idea es comunicar estas dos estaciones y crear una estación en esta zona, una estación acá y conectarla con la existente que va a superficie. Primero sería colocar esta estación posiblemente en esta zona y otra estación que quede cerca pues a este hub grande que lo haga acá. Podría ser interesante tenerlo debajo y las personas podrían caminar y no tener un recorrido tan largo entre una estación elevada y la subterránea. Y ahora sí se crearía la conexión. Entonces aquí se genera como esta curva y aquí lo que quiero hacer es que el subterráneo pase a esta zona en superficie. Sería más o menos así, con una transición bien definida, suavizada. Yo creo que se funciona bien. Ahora lo que sería es conectar esta estación con esta estación. O podría ser conectarla con esta ya que existe acá. Aunque hay que hacer una curva un poco brusca. Y aquí toca hacer como otra serpiente adicional para que la conexión sea más suavizada. Listo, entonces aquí esta expansión es fácil. También es bueno expandirla de esta manera porque no hay que gastar tanto. Obviamente pues tengo dinero ilimitado, pero hay que aprovechar lo que ya existe. Ahora lo que pensaba es construir aquí una línea, ya que tenemos esta que llega hasta esta zona industrial, pero nunca se conectó a esta zona. Y aunque creo que no hay muchas personas que usen el servicio,
Creo que sí va a ayudar a conectarse mejor. Y como ya tenemos esta zona que es subterránea, es simplemente conectarlo. Y yo creo que va a ser una buena conexión. Listo, ahora sí, entonces sería crear la línea. Todavía no tengo pensado si desde el depot salen los trenes fácilmente o no. Tendría que ver si funciona. Pero por ahora intentemos crear la línea a ver si existe la conexión para que los trenes se dirijan hacia allá. Listo, ya teniendo la línea. Al parecer los trenes iban a llegar hacia allá. Realmente no entiendo por qué el tren se va hasta este lado y después sale. Por lo menos este sí salió bien. Pero al menos se confirma que la línea sí va a funcionar. Ahora esta línea toca nombrarla para que quede igual que las otras. Y esa pongámosle M3 allá. Y se dirige hacia el puerto. Listo, ya tenemos la línea 3. Entonces ahora será construir la línea 4, que es un poco más complicada porque es atravesar el río y continuar por lo que ya existe también. Quiero es que pase la línea por debajo del puente, más o menos como el puente que se agregó en la última actualización, que tiene arriba la autopista y abajo está el tren. Creo que es una buena idea hacerlo. Lo que pasa es que no quiero cambiar el estilo del puente y tampoco sé si yo pueda eliminar todo esto y dejar como la estructura debajo para ponerla debajo de este ya existente. Normalmente uno puede eliminar las columnas y veo que puedo eliminar el riel de los trenes, pero no puedo eliminar como tal la carretera. Y si lo aplico a esta zona con Movit, hagamos la prueba. No sé qué tan raro se vería ponerla encima. No sé si esta la puedo llevar hasta acá para que los cables por lo menos concuerden. Y lo que puedo hacer es eliminar esta columna y eliminar la columna de acá. Y tocaría dejar esta, porque si no se ven los cables. Esto tocaría bajarlo para que no se vea la carretera y ya tenemos como el espacio para construir el metro. Ahora lo que me tocaría es construir los rieles del metro e incluirlos en esa zona. Ahí sí tocaría con Anarchy activarlos. Y pues no se ve tan mal. Ahora tengo que quitar estas columnas que salen de la línea del metro y queda una interesante fusión entre esos dos puentes. Me gustaría es que esta columna quede más central. No sé si pueda moverla un poco para que se vea más central. Ahora lo que tengo que hacer es volver esta línea que se vuelva subterránea, lo que claramente va a ser raro porque va a pasar por esta columna. Creo que lo que voy a hacer para que se vea más real es llevarla como hacia un lado. Creo que esa curva ahí no estaría tan mal así. Creo que funciona bien. Ahora será conectarla con esta de acá, que realmente lo que yo puedo hacer es construir acá una estación subterránea que quede cercana también como a este puerto. Pero me tocará usar Movit en esta ocasión. Un poco serpenteante, pero creo que funciona bien. Listo, acá tenemos una transición que creo que funciona. Y ahora será conectarla a este lado.
Esta creo que se oculta mejor en esta parte. Y lo que voy a hacer es también hacer un giro acá para que exista estas conexiones. Lo que voy a hacer es que se conecte para este lado y para el otro. No sé si sea una buena línea hacerla para este lado, de pronto hacer una Y, posiblemente sea una quinta línea, ya lo veremos más adelante. Listo, ahora será crear esta nueva línea que va a comenzar desde este punto de acá, pero en la otra parada, y va a venir por toda esta zona, entrar como a esta zona de almacenaje. Aquí una conexión que va a tener pues también esta integración, y ahora ver si viene directo hasta acá y hacer la conexión. Parece que la línea sí llega, entra al centro del downtown este y viene a esta zona, y entonces vamos a usar lo mismo que en la tercera línea se construyó. Entonces, usar la misma infraestructura que ya existe, aunque creo que la voy a dejar hasta este hub grande y no llevarla hasta el fondo porque creo que no es necesario. Ya ahí las tres líneas pues yendo hasta la misma parte creo que no es tan bueno. Y se completó la ruta ahora sí. Veamos si salen trenes. Ah, bueno, hay una cosa que no tenía en cuenta, es que este tipo solo tiene para 10 vehículos y ya hay 10 vehículos en uso. Primero lo que voy a hacer es bajarle a la cantidad de trenes que tiene la línea 3 porque apenas ocupa el 5% de su uso. Entonces, y tiene 5 vehículos, lo que voy a hacer es bajarle a lo máximo para que quede solo 3 trenes. Y esos dos trenes creo que ya se irían a la nueva línea. Yo creo que se los asigna automáticamente el juego. También le voy a bajar a la línea 1 porque esa línea 1 tampoco tiene un uso de línea muy grande. Y lo que va a pasar es que esa línea 1 también va a empezar a dejar de tener tantos usuarios, por lo que están estas dos nuevas líneas. Listo, aquí vemos que por lo menos un tren ya se fue hacia la línea 4 y este tren está regresando, que yo creo que ese tren va a ser asignado a una nueva línea. Hace algo rarísimo. No sé qué le pasa, se está locando. Ok, y listo, ahora tenemos las cuatro líneas. Esa línea M4 lo que va a hacer es ir desde Arrayanes, Downtown Este, pongámoslo así, y hasta el Castaño. Vamos a ver, por ejemplo, esta estación si ya tiene pasajero en espera, 40, entonces sí funciona bien. Aquí voy a ver si hay pasajeros, si esta línea tiene algo de pasajeros, pero no tanto. Y creo que va a ser cada vez más personas que van a dejar de usar esta línea elevada. Aunque bueno, esta sigue usando 120 pasajeros y siguen personas intentando usarla, entonces creo que va bien. La siguiente línea del metro, como les decía, era conectar esta estación de tren con estos suburbios y que llegue casi hasta el cementerio, porque como vemos acá, el cementerio es lleno de personas que vienen al cementerio. No sé por qué vienen tanto ahora, antes no era así. Aunque yo creo que la estación la construiría más o menos por este lado y que las personas atraviesen hasta ahí. O posiblemente pueda hacerlo aquí y se genera la conexión con el tranvía, no estaría mal. Sino que también quería que hubiera como una conexión con estos empleados, pero al parecer esto es como muy vacío. Por más de que diga que hay empleados, nunca veo que salga mucha gente de acá, o de pronto la gente utiliza más el tren. Entonces, la idea es construir un metro subterráneo por acá. Y también estaba pensando crear esa misma conexión, pero que vaya hasta acá, tal vez hasta el campo universitario, que lo que sería es que esta universidad tecnológica tenga la posibilidad de que estos suburbios lleguen fácilmente hasta una universidad, ya que existe pues esta conexión, que lo que tendría que hacer es conectarla acá. Mucha gente no sé por qué está caminando. Creo que esto podría evitar también que estas personas caminen por esta zona y decidan utilizar el metro.
que es algo que veo que el juego no ha corregido y ojalá lo corrijan más adelante, que es que no usen las líneas de metro y trenes para caminar, que pues no es lógico que lo hagan. En un principio pensaba construir como una estación subterránea que conectara estas dos, pero siento que ya que tengo pues esta infraestructura, pues usarla sin crear una nueva conexión, pero también quisiera llevarla a este suburbio. Entonces más bien creo que sí voy a instalar aquí y construir más bien una estación subterránea. No, mejor yo creo que sería mucho construir así. Más bien es mucho mejor utilizar como una línea de bus que conecte a esta zona, que creo que pues ya existe en parte, pero podría hacer unas mejores conexiones de bus. Entonces lo que voy a hacer más bien es que esta que ya existe es crearle una nueva conexión para que puedan usar esta línea de acá. Ya con eso se conecta fácilmente a la estación de trenes. Ah, bueno, toca construir las estaciones, que lo que me preocupa es que yo tenía esta línea de tren como interregional que era más como para carga. No sé si se pueda poner ahí. Me tocaría modificar esa línea para que los trenes vayan de otra manera. Pero en principio sería construir la estación acá. Otra estación sería como en esta zona. La siguiente estación sería acá. Y la siguiente estación sería en esta zona. Creo que esta me toca modificarla para que sea mejor aquí tal vez. Y esperar que el terreno también no moleste. Parece que no. Y me toca pausar por si pasa algún tren. Me toca mejor pausarlo para continuar el recorrido. Y ahora sí me tocaría que sea más, tal vez más subterráneo. Bueno, la inclinación también no es mala. Estas dos estaciones sí son ultra separadas una de la otra, pero creo que funciona bien. Ahora sí, entonces el inicio sería construirla acá, que venga hasta Fuente del Molino, haga la parada en esta zona, también en esta parada, venga a la estación de trenes y llegue hasta Campo Universitario. No quiero extenderla más, pues digamos porque la amarilla sería la mejor forma de cubrir esa parte. Ahora sí ya no tengo más trenes, entonces lo que me toca hacer es ampliar esta y me da 15 trenes más. Ahí se genera esa conexión y espero pues que empiecen a salir más trenes tal vez. Listo, aquí ya empiezan a salir nuevos trenes para las nuevas líneas. La línea sería Campo Universitario, Cementerio. Raro esta conexión, pero yo creo que funciona. Bueno, aquí no sé por qué hubo un atasco gigante mientras los trenes se van adecuando pues a las nuevas demandas. Creo que me va a tocar hacer una especie de loop, algo así, tal vez funcione. Pues esto acá no debería ser. Al menos este tranvía ya se movió. Parece que ahora sí se solucionó. Y así es como terminamos este episodio. Generamos nuevas líneas de metro y unas nuevas líneas de buses para mejorar toda la cobertura en general. Me cuentan qué les pareció este video. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.